Eduardo Sacriste es considerado uno de los maestros de la modernidad criolla. Nació y se formó en Buenos Aires, pero sus obras más emblemáticas están en Tucumán, ciudad que eligió para pasar gran parte de su vida. Eduardo Sacriste fue uno de los más importantes arquitectos argentinos del momento ese tan especial que fue el del racionalismo o el de la arquitectura moderna o el del estilo moderno. Hay muchas formas de llamarlo. Eduardo Sacriste nace en 1905 en Buenos Aires, o sea que es porteño, pero este es un dato de registro civil, no es un dato de su biografía cultural. Para mí y para todos los que conocemos su trayectoria, Sacriste es tucumano. Sacriste nació en Buenos Aires, pero desarrolla toda su obra, toda su teoría, toda su enseñanza, que es tan importante como su obra, dentro del ámbito de Tucumán y de su Universidad Nacional. Sus maestros en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, van a ser los maestros del academicismo, los maestros franceses que de algún modo pertenecían a la tradición de la École de Beaux-Arts, o sea, la Escuela de Bellas Artes de París. Y este es un signo común con todos nuestros arquitectos modernos. Se educan dentro del corsé de hierro de la academia, dentro de la disciplina rígida de la academia, y luego parten hacia la modernidad. Pero su partida a la modernidad nunca les va a hacer olvidar esos principios de orden, de equilibrio, de armonía que les dejó la academia. Por lo tanto, su modernidad va a tener características especialísimas. Yo lo conocí desde muy chica, Sacriste. Creo que él ya llevaba un tiempo acá porque era muy amigo de mis padres y sobre todo de mis tíos, que eran los dueños originales de esta casa. Y bueno, tenía una gran relación sobre todo con mi tía, que era una persona que le gustaba mucho la decoración, vivir muy bien. Es decir, siempre contaban que hasta de noche hasta lustraba las hojas del jardín de cada una de las plantas. Por lo tanto, en esa parte se llevaban muy bien con ellos. Le he oído muchas veces contar de su almorzando, en almuerzo, contar de sus viajes a la India, que lugar que adoraba, su cariño por los perros, que comparto. Algunas veces he tenido que cuidarle su perro. Era un hombre como toda la familia Sacriste, porque también las conozco a sus hermanas, que todavía viven dos, una familia muy sencilla. Creo que era un hombre hasta austero, podría decir Sacriste, y con un gran amor, que es lo sorprendente por Tucumán. Lo curioso es que Sacriste, eso siempre me pregunto por qué fue, él vino a Tucumán, creo, no me acuerdo, ya contratado por la Facultad de Arquitectura, y se quedó para siempre, siendo una persona que ocupaba también un lugar importante en Buenos Aires, porque la familia Sacriste era una familia, digamos, conocida, que tenía acceso a muchas cosas en Buenos Aires, y bueno, y vino y se quedó, era un enamorado de Tucumán. Veamos ahora cuáles fueron los aportes que hizo Eduardo Sacriste en la arquitectura de las casas. Sacriste forma parte de ese raro conjunto de arquitectos argentinos, digo raro entre nosotros, y sobre todo raro entre los porteños, para ser más justos, que prefieren responder a la realidad antes que a la idealidad. O sea que cero tilingo. Sacriste es lo más lejano a un tilingo que hay, y entre nosotros hay muchos. Cuando digo entre nosotros, entre los miembros de la profesión y más en aquel momento del país. ¿Y por qué digo esto? Porque para Sacriste tenía tanta importancia la enseñanza que él había recibido académica como lo que podía aprender de un obrero santiagueño tucumano colocando el ladrillo o haciendo adobe o colocando un techo. En este sentido no tenía el menor prejuicio y aprendía como todo hombre sabio allí donde había algo para aprender. Comparte esto con otros muchísimos importantes arquitectos americanos, como el uruguayo Eladio Dieste, como el colombiano Rogelio Salmona, que decía que le debía la mitad de su oficio a Le Corbusier, con quien había estudiado, y la otra mitad de su oficio a los obreros colombianos que le habían enseñado a trabajar el ladrillo. Bueno, Sacriste es un hombre de esta raza. Y esto hace que su arquitectura se distinga de aquellos otros que trabajan con una visión de laboratorio,
con una visión puramente intelectual, puramente racional y puramente académica. Me parece que la mitad de esta forma de ser de Sacriste la tendría seguramente en su carácter, siempre fue un hombre pragmático, pero la otra mitad se le pegó en Tucumán, la aprendió en Tucumán, la aprendió del clima, la aprendió de la geografía, la aprendió de la tradición cultural tan distinta a la de Buenos Aires, como es la del noroeste, y la aplicó a su arquitectura. Me parece que este es el mérito más grande que él tiene. Es un arquitecto moderno, sí, conoce, es un hombre de su tiempo, ilustrado, todo lo que la modernidad producía. Era un hombre que estaba en su tiempo, pero también es un hombre que responde a su lugar, al espíritu del lugar. Sabe adaptar la arquitectura, la sabe traducir. Y en esto hay una diferencia muy grande con otros colegas suyos contemporáneos que se limitan a copiar. Él absorbe, pero traduce y coloca su propio sello. La Casa Terán es la primera obra importante, la primera obra secas que Sacriste hace en Tucumán, y la hace antes de instalarse en Tucumán. Es una casa, un proyecto del año 1936. Incluso incidentalmente sé cómo se produjo, porque mi primer socio en arquitectura fue Lucho Terán Echecopar, el hijo de los dueños de Casa Terán. Y fue él el que, siendo todavía estudiante, arrimó el nombre de Sacriste a su padre en el momento. Su padre fue el fundador y de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan B. Terán. El que le da el nombre al padre y donde se hace esta primer casa tucumana, blanca, con un aire mediterráneo, curiosa, una casa anticipatoria en muchos aspectos a lo que luego fueron las Casas Blancas o a la arquitectura mediterránea de Le Corbusier, pero en el 36 era una arquitectura realmente asombrosa. Hasta tiene un aire norafricano, parece una casa que podría estar en Casablanca o en Argel perfectamente. Y esta es una obra inicial de él. Recién luego él se va a instalar en Tucumán en forma definitiva en el 45. Esta es una casa de casi una década antes. Y realmente es una casa que ha resistido muy bien el paso del tiempo. Hoy día está en una calle muy céntrica, en aquel momento era más tranquila, la 25 de mayo, pero es realmente una obra notable. La Casa Torres Pose, de fin de los años 50, de la segunda parte de los años 50, es, a mi juicio, una de las 2 o 3 mejores casas que hace Sacriste, junto con la Terán, la García Bernasconi en San Javier y la Gómez O'Mill. La Torres Pose está en Tafí del Valle y es una casa excepcional, una casa donde obviamente se ve una fuerte influencia de Wright, una influencia organicista, es decir, de la arquitectura orgánica, pegada a la tierra, con el uso del material del lugar, que es la piedra, sabiamente utilizada, inclusive con gestos de respeto muy grandes. Yo he estado en esa casa alojado en algún fin de semana y en lo que es el pequeño jardín de la casa hay unas piedras distribuidas que son piedras de valor arqueológico, pero vienen de la cultura tafí. Incluso cuando se hace la casa se encuentran restos arqueológicos como morteros, y uno de ellos sirve hoy día de bebedero de pájaros o servía. Y Sacriste tiene esta situación de respeto y de continuidad. Aquella cultura prehispánica que arranca antes de la época de Cristo y que está presente, está de algún modo continuada y con una continuidad en una casa moderna como la Casa Torres Pose. Es una casa hecha en 2 niveles, con un gran living donde hay una chimenea que es clave en el noroeste, es una zona que nieva, tiene una gran piedra del lugar utilizada con mantas de tejidos del norte encima, que es utilizada como lugar de ubicación junto con los sillones frente a la chimenea donde arde el fuego. La idea del hogar es también una idea wrightiana. El corazón de la casa es el fuego ardiendo. Esto viene desde las cavernas, es una idea realmente interesante, una idea cultural de protección, de cobijo, de reunión y de encuentro, que es el centro de la Casa Torres Pose. Y luego hay una familia que tenía una chorrera de hijos, así que hay una serie de pequeños, está el dormitorio principal y una serie de pequeños dormitorios con cuchetas a la marinera, camas una arriba de otra que son mínimas, yo diría monacales,
con un lavamanos afuera, digamos, la idea de una especie de club de Boy Scouts o de cuartel o de monasterio. La Casa Gómez Omil tuve también la suerte de visitarla hace años con el propio sacriste en un almuerzo cuando todavía estaba en manos de la dueña en aquel momento, de la señora Gómez Omil. Hoy día es de Jorge Ruggier, también un importante promotor del arte en Tucumán y que fue amigo también de sacriste, coleccionista de arte. Es una casa que pertenece al segundo periodo de sacriste, más de los años 60, si no recuerdo mal, donde él experimenta con la bóveda cerámica, ¿no? Pensemos que estaba también en aquel momento en el espíritu, desde los 40 estaba en el espíritu de la época. Bueno, sacriste también participa de esta utilización de este nuevo material que da estos ambientes tan especiales, también tan ascéticos y al mismo tiempo tan acogedores, y la casa, digamos, obedece a esta espacialidad de las bóvedas. Además, uno puede pasar, como en todas las casas de sacriste, sin entrar a la zona de estar, pensando en los chicos, en las bicicletas, en el barro. Uno puede pasar desde la entrada hasta el fondo del jardín por un costado de la casa, que es una especie de extensión del estar o del lugar de estar de verano. La Casa Gómez Omil está implantada en un lugar excepcional de Tucumán, lo que se llama la zona norte o barrio norte de Tucumán, en una amplia avenida arbolada, frente a un conjunto de edificios notables como el antiguo casino, la legislatura y el Teatro San Martín, todos edificios de arquitectura académica, en un lugar, digamos, de alto valor arquitectónico y urbanístico, y en un lote ancho con profusión de una zona verde, tanto en el exterior de la casa como en su jardín. Y tiene además otra característica notable, tiene una vecina notable, una casa excepcional que hizo Jorge Vivanco, arquitecto junto con sacriste que trabajó en la Universidad de Tucumán por esos años, los años 40 y 50, y realmente estamos hablando en los dos casos de uno de los legados más importantes de la arquitectura moderna del noroeste y del país. Estamos en la segunda casa que el matrimonio Gómez Omil se hizo con el arquitecto Eduardo Sacriste. Esta es la segunda casa que se hicieron casi 20 años después, que repite algunas de las pautas de la primera casa, pero en una escala más reducida, en una casa más pequeña, digamos, que la casa original. Toda la zona privada de la casa se desarrolla en la planta alta, mientras que la planta baja se destina a la actividad profesional del dueño, que era un médico. En la planta alta tenemos en los dos casos los dormitorios hacia el frente de la casa y el estar comedor hacia el fondo, digamos, viendo justamente al desborde, al verde, ¿no? Esto era así porque Sacriste consideraba que la mayor parte del tiempo la gente lo ocupaba en los lugares de estar y no en los dormitorios. Y en el caso de la primera casa Gómez Omil, los dormitorios daban al norte, lo cual él, digamos, con los criterios higienistas de la arquitectura moderna, digamos, consideraba que eran justamente la mejor orientación para que el dormitorio sea lo más saludable posible. Otra de las características de esta casa es el lucernario o la fuente de luz sobre la planta alta. Esto Sacriste lo consigue en esta casa con un lucernario perfectamente orientado hacia el norte, como, digamos, de alguna manera recuerda a los lucernarios que Le Corbusier hace en el convento de la Tourette. Otra de las características de las tipologías de Sacriste consiste en tener separados, debemos tener un doble juego circulatorio, donde se puede hablar de una circulación pública y de una circulación privada. Todas las zonas húmedas por un lado y todas las zonas donde puede moverse, digamos, el servicio doméstico o las personas que no necesariamente tienen que transitar por las zonas sociales de la casa. A mí me da mucho placer esta casa porque la veo una casa muy luminosa, muy amplia y a la vez muy práctica, porque esto de que esté
toda la parte más usada de la casa en el primer piso, significa que, por ejemplo, yo puedo ir a mi dormitorio a la cocina de noche a buscar un vaso de agua y no es necesario bajar abajo como son generalmente las casas en Tucumán. Esta casa la compró mi esposo, Eduardo Dip, en el año 75, que era una casa que estaba prácticamente en estructura, sin terminaciones, solo el piso de arriba estaba colocado. Se hicieron varias reformas y la inauguramos a medio terminar para los 15 años de mi hija Cuni, que fue en el año 77. El concepto de sacristía era que las casas de adelante no demostraran lo importante o grande o con ciertos lujos que podían tener en la parte del frente, que era una concepción espectacular, porque había un frente minimalista y abrías una puerta y bueno, te encontrabas con distintos tipos de casas según quien las habitaba, lógicamente, ¿no? Si bien Sacristi se destacó con su abundante producción de casas que diseñaba al milímetro según el modo de ser de cada familia, hizo también sus grandes aportes con obras que manejaron magistralmente la escala de la ciudad. Dos edificios, como la maternidad, la actual maternidad y el hospital de niños, que la ciudad entera conoce, la población ha pasado por ese hospital de niños, que está ubicado al sur de la ciudad y construido originalmente para edificio del Hospital Antiluético, son la nota más destacada del equipamiento urbano que puede tener esta ciudad hasta que en los años 70 se construye el complejo universitario de la Quinta Agronómica. El edificio otorga escala al paisaje y otorga escala al que accede, porque desde la entrada, esa pequeña escalinata, la altura de edificación de ese avance del edificio para recibirlo y la llegada ya a un sector de hall de ingreso, donde se desplaza uno con la comodidad de la escala humana, marcan esa transición y el pensamiento de un arquitecto que se maneja con absoluta comodidad, desde el diseño de la puerta hasta el diseño de su edificio, como un volumen aislado en contra del paisaje. El edificio se levanta en altura, pero no es una altura que agreda a la ciudad, todo lo contrario, lo marca como un hito, es un verdadero monumento, ubica y crea un lugar, y alrededor de eso la ciudad se distiende, se organiza, puede disfrutar de ambas escalas. Cuando vamos al hospital de niños, la situación es distinta. Estamos en pleno tejido urbano del área central. 2 o 3 cuadras más hacia el sur pasa la otra avenida decimonónica. Ustedes pueden ver un poco alrededor, la edificación es baja. En realidad acá, recién ahora el barrio sur está despertando la edificación en altura. Pero Sacristi, con gran sabiduría, armó esa manzana completa, la fachada entera de la cuadra, dio un telón de fondo a esos espacios paisajísticos y sin agredir a la ciudad, con una gran altura que interfiriera, tomó un edificio bajo y resolvió la problemática funcional en la extensión. Si nosotros pensamos que hoy gozamos de 2 grandes edificios que en el tiempo siguen actuando como los grandes equipamientos de salud que tiene esta ciudad, podemos pensar la visión arquitectónica que tuvo el diseñador en su momento, porque a través de armar plantas libres, muros envolventes correctamente diseñados y protegidos con los brise soleil incorporados, ya sea para proteger de la lluvia o del sol. En realidad, naturalmente pensamos en el sol, pero en Tucumán hay que defenderse también de la tormenta.
Y frente a eso, el edificio noblemente ha respondido a lo largo de 50 años. Quizá el momento más importante que tuvo la arquitectura de la provincia fue coincidente con el proyecto universitario, digamos, llevado a cabo o impulsado por el entonces rector de COL, que coincide con la creación primero del instituto y después de la Escuela de Arquitectura de Tucumán, que fue significativa en muchos aspectos. Se creó, digamos, convocando a arquitectos de Buenos Aires y del exterior con una fuerte influencia de los paradigmas en ese momento de el racionalismo y todo el movimiento moderno, fundamentalmente en la vertiente corbusierana. Entre 1946 y 1952, o sea, coincidentemente con la primera presidencia del general Perón y durante el desarrollo del primer plan quinquenal, se va a desarrollar en Tucumán una experiencia inédita a nivel universitario. Se crea una escuela excepcional, donde van a estar los nombres más grandes de la arquitectura moderna de ese momento. Alberto Lepera, del Grupo Austral, Jorge Vivanco, Eduardo Sacriste, y un grupo de italianos brillantes como Chino Calcaprina, Luigi Piccinato, Enrico Tedeschi. Y esa escuela va a implantar la arquitectura moderna en Tucumán de un modo notable, con estas características además de fuerte regionalidad. Va a tener además algunos proyectos clave, como la ciudad hospital y la propia ciudad universitaria. La ciudad hospital será en Orcomolle, la ciudad universitaria en San Javier. Las dos quedarán inconclusas después del golpe gorila de 1955. A la gente de la Libertadora no le interesaba la educación, obviamente, y quedan interrumpidas. Pero lo que llega a hacerse allí es movilizador. Uno de los alumnos de esa escuela va a ser nada menos que César Pelli. Y Pelli, recuerdo que en una conferencia en Bellas Artes acá hace unos años, aclaró que después de la llegada del nazismo a Alemania, cuando viene la diáspora, tanto de los arquitectos de origen judío como los de pensamiento progresista, que tienen que cerrar la Bauhaus, y gran parte de ellos van a parar a Estados Unidos, como Mies van der Rohe o Gropius, la enseñanza y la tradición de la modernidad se traslada a América, a dos sedes, a la costa este norteamericana y a Tucumán, no a Buenos Aires, a Tucumán. Tucumán era más moderna que Buenos Aires, tenía programas más modernos que la UBA. Y agregaba Pelli, a mi juicio el nivel era el mismo y en algunos puntos Tucumán estaba por delante. Cuando decimos por delante estamos diciendo por delante de Harvard, que quede claro. Dentro de esta movida, Sacriste tuvo un rol determinante. Él, yo diría que la mitad de su labor, tan importante, él lo decía así, como la de la arquitectura, es la de la enseñanza de la arquitectura. Y él va a enseñar en muchas universidades americanas, en Tulane, en New Orleans, en Puerto Rico, va a enseñar en el MIT, en Estados Unidos, y va a enseñar en la India mucho tiempo. Era un hombre que pensaba que la transmisión del conocimiento era fundamental para que las ideas que uno estaba implantando continuaran, se desarrollaran y cambiaran. Y en esto tuvo un don excepcional. Yo recuerdo, tuve el honor de que Sacriste en mis primeros años de cátedra diera clases magistrales. Recuerdo dos clases, la casa y el clima y la casa y el sitio, que eran clases que de un nivel de formatividad que valen por una carrera entera. Tenía este don de la transmisión y tenía realmente la veneración de sus alumnos. Todo esto lo desarrolla Sacriste en Tucumán y su rol es el de un movilizador y el de un provocador, como debe ser siempre un buen profesor. Un buen profesor debe plantear más que las respuestas, las preguntas y dejar que los alumnos puedan responderlas a su manera. Y en este sentido Sacriste tenía este don especial y provocaba permanentemente. Es decir, era capaz de trasladar toda su pasión y su experiencia arquitectónica del tablero al aula con la misma eficacia. Esto fue Crónicas Urbanas. Sacriste, el maestro de la modernidad criolla. Las lecciones de un tucumano por elección que en plena época de la mecanización enseñó cómo hacer una arquitectura más humana. Nos vemos en el próximo capítulo.